El silencio pesaba como una losa en la sala de espera del Hospital General. Eran casi las 8 de la mañana de un martes cualquiera, pero para quien conocía los detalles, nada allí parecía ordinario. Las sillas de plástico azul se alineaban en filas impecables, algunas ocupadas por personas cuyos rostros reflejaban el esfuerzo de noches sin dormir y corazones oprimidos por la incertidumbre. El olor del desinfectante se mezclaba con el aroma del café caliente que salía de la cafetera en la esquina, creando una atmósfera a medio camino entre la esperanza y la desesperación silenciosa. Ella se sentó en la tercera fila, junto a la ventana que daba al patio interior, una mujer de unos 60 años. Su cabello canoso estaba recogido en un moño sencillo, y sus manos artríticas reposaban sobre un bolso de piel sintética que había visto tiempos mejores. Llevaba un suéter de punto azul marino, algo desteñido, y una falda oscura hasta la rodilla, reflexión modesta de su concepción de la decencia. Sus ojos, de un viejo tono miel, miraban al suelo con una paciencia aparentemente infinita, pero cargada del peso de quien ha esperado demasiado en la vida. Doña Esperanza, como la conocían en el barrio donde llevaba más de 30 años viviendo, había llegado al hospital a las 4:30 de la mañana. Su hija menor, Carolina, de 28 años, llevaba 3 días hospitalizada tras un accidente laboral que le había provocado secuelas neurológicas aún no del todo comprendidas por los médicos. Carolina era el sustento de la familia, trabajaba como limpiadora en un gran edificio de oficinas en el centro de la ciudad, y su salario modesto mantenía el hogar donde vivían ella, su madre y 2 nietos pequeños. El médico había prometido dar noticias sobre el estado de su hija esa misma mañana, pero las horas avanzaban como caracoles en un día de verano. Esperanza no se quejaba, no suspiraba en voz alta, ni golpeaba la mesa con impaciencia como otros en torno a ella. Simplemente esperaba, tal como había aprendido a lo largo de su vida. Había esperado a que su esposo regresara de la guerra, y nunca volvió. Había esperado que el dinero alcanzara hasta fin de mes, y casi nunca bastaba. Había esperado que sus hijos crecieran sanos y a salvo. 2 lo lograron, uno se perdió en el camino de la adicción, y ahora Carolina yacía allí, entre la vida y la incertidumbre. A las 9:15 entró en la sala un joven médico residente, impecable con su bata blanca y pasos apresurados. Esperanza levantó la vista, reconociéndolo como uno de los profesionales que atendieron a Carolina el primer día. Se incorporó con dificultad, pues sus articulaciones protestaban tras 4 horas en la misma postura, y se acercó a él con la humildad de quien pide en lugar de exigir. «Doctor», dijo en voz baja pero firme, «soy la madre de Carolina, de la cama 16. Usted dijo que tendría noticias esta mañana». El médico la miró un instante, sus ojos desviándose ya hacia el teléfono que vibraba en su bolsillo. «Ah, sí, todavía esperamos algunos resultados. Por favor, tenga paciencia». La respuesta sonó mecánica, como si recitara un guión de respuestas automáticas. «Entiendo, doctor, pero ya son 3 días. Mi hija tiene 2 niños pequeños, y quiero saber». Esperanza intentó continuar, pero el médico se marchó sin volverse, atendiendo su llamada. Ella se quedó allí, de pie, con las palabras atoradas en la garganta. No era rabia lo que sentía, sino una tristeza profunda, la certeza de que su dolor carecía de importancia en aquella vorágine. Volvió a su silla, y nadie a su alrededor pareció notar su ausencia. La vida seguía su curso, los niños lloraban, otros hojeaban revistas viejas, un altavoz anunciaba nombres a intervalos irregulares. Una enfermera pasó a toda prisa con montones de papeles. Esperanza la reconoció de aquel primer día, cuando Carolina llegó al hospital. «Enfermera, disculpe», llamó, levantándose de nuevo, «es por mi hija». «No es mi área», respondió la enfermera sin disminuir el paso. «Hable con el médico de guardia». «Pero ya lo intenté con...» «Pregunte en recepción». La enfermera dobló la esquina y la dejó sola en el pasillo. 2 filas más atrás, un hombre de mediana edad observaba toda la escena.
Vestía un traje sencillo pero bien cuidado y llevaba un maletín de cuero, testigo de muchos viajes. Sus ojos, pálidos como el cielo al atardecer, seguían cada gesto de Esperanza por los pasillos del hospital. Su porte transmitía autoridad, pero no intimidación. Era la fuerza silenciosa de quien ha visto mucho y sabe discernir lo verdaderamente importante. Se llamaba Joaquín y esperaba noticias sobre su propia esposa, quien esa misma mañana había sido operada. Su experiencia era muy distinta, los médicos le informaban regularmente, las enfermeras le trataban con respeto y la recepción respondía de inmediato a sus preguntas. No porque fuera rico o influyente, sino porque llevaba consigo algo que la gente reconocía de inmediato, la certeza de que su voz sería escuchada. Joaquín vio a Esperanza volver a su silla y algo en él se estremeció. No era lástima, sino reconocimiento, admiración por la dignidad de quien soporta el dolor en silencio. Observó cómo se levantó para ceder su asiento, cómo ofrecía agua de su propia botella a un niño que lloraba, cómo tomaba de la mano a una anciana asustada. Esperanza era la que mantenía al mundo en pie, con sus pequeños gestos de amabilidad, aunque rara vez alguien lo advirtiera. Y eso conmovió a Joaquín de un modo que no supo explicar. Eran las 11, el hospital vibraba con el cambio de turno, nuevos médicos circulaban por el pasillo. Esperanza seguía sentada, manos unidas sobre el bolso, mirada alternando entre la puerta de la sala y el reloj de la pared. Había en su paciencia una calma casi religiosa, como si aceptaba que el tiempo de los demás fuera más importante que el suyo. Entonces el joven residente reapareció, esta vez acompañado por la enfermera jefe y un grupo de estudiantes. Se detuvieron junto a Esperanza, discutiendo en voz alta casos médicos con términos incomprensibles para quienes no formaban parte de aquel mundo. El caso de la cama 16 es interesante, comentó el residente, hojeando una ficha. Traumatismo cráneoencefálico con secuelas neurológicas. La familia es insistente. Esperanza alzó la vista al oír el número de la cama. Su corazón latió con fuerza, pero permaneció en silencio. ¿Insistente en qué sentido?, preguntó uno de los estudiantes. Ya saben, quieren hablar con el médico de guardia, quieren conocer cada detalle. Gente sencilla, no entienden que tenemos casos más graves. El médico esbozó una risa corta y algunos estudiantes se unieron. ¿Cuál es el pronóstico?, insistió otro. Aún incierto, puede recuperarse por completo o quedar con secuelas permanentes, pero la familia no necesita saberlo ahora, ¿verdad? Dejemos de preocuparnos por ella. Las palabras resonaron en la mente de Esperanza como un gong cruel. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, no por la gravedad del estado de su hija, sino por la forma en que hablaban de ella, como un estorbo, una molestia. Gente sencilla. Aquellas palabras la hirieron. Joaquín, que lo escuchó todo, sintió en su pecho una explosión de indignación. No era rabia, sino un profundo asco nacido de su sentido de la justicia. Se levantó con decisión y se dirigió al grupo de médicos, cuya atención captó al instante con su presencia serena pero imponente. «Perdone», dijo Joaquín con voz firme. Estaban hablando del caso de la cama 16. El residente lo miró sorprendido. «Sí, señor. ¿Pasa algo?» «Nada en particular. Solo quería presentarles a esta señora». Se volvió hacia Esperanza, cuyos ojos se abrieron asombrados. «Esta es la madre de la paciente de la cama 16. Se llama Doña Esperanza». El silencio que siguió fue casi tangible. Los estudiantes se miraron entre sí, el residente palideció y la enfermera jefe frunció el ceño. «Doña Esperanza», continuó Joaquín, «permítame presentarme. Soy Joaquín, director del Departamento de Salud de nuestra ciudad». Esas palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. Esperanza lo miró sin comprender del todo lo que sucedía, pero sintiendo que algo había cambiado. Los médicos enderezaron la espalda y en sus ojos apareció el reconocimiento. «Señor director», balbuceó el residente, «no sabía que usted». «¿Que no sabía qué?», interrumpió Joaquín, aún sereno. «¿Que yo estaba aquí? ¿Que observaba?»
¿O que personas como doña Esperanza merecen el mismo respeto que le brindarían a cualquier otro ser humano? Las lágrimas brotaron en los ojos de Esperanza, pero esta vez no fueron de tristeza, sino de alivio y gratitud por ser finalmente vista. «Doctor», dijo Joaquín al residente, «doña Esperanza lleva casi 6 horas aquí y durante 3 días ha pedido información sobre su hija. 3 días en los que la trataron como un estorbo, como si su preocupación valiera menos que su prisa». El médico trató de excusarse. «Señor director, tenemos muchos casos y...». «Cada caso es una familia. Y cada familia tiene una historia. Cada historia merece respeto». Se dirigió a Esperanza. «Cuéntenos algo de su hija». Esperanza enjugó sus lágrimas con el codo y buscó fuerzas para hablar. «Se llama Carolina. Tiene 28 años. Tiene 2 hijos, Juan, de 6, y Pedro, de 4. Trabaja como limpiadora, siempre ha sido trabajadora, nunca causó problemas a nadie. Siempre cuidó de la familia, siempre fue responsable». Su voz cobró vigor. «Hace 3 días sufrió un accidente en el trabajo. Cayó de una escalera alta, se golpeó la cabeza. Desde entonces está aquí y yo no sé realmente cómo está. No sé si se recuperará, no sé cómo decirles a los nietos si...». Se detuvo y Joaquín le apretó suavemente el brazo. «No diga más». «Doctor», ordenó al residente, «quiero que reúna de inmediato toda la documentación médica de la paciente Carolina. Que explique a doña Esperanza, con un lenguaje sencillo y respetuoso, el estado de salud, el pronóstico y los próximos pasos del tratamiento». «Pero yo no soy el médico responsable», protestó el residente. «Pues encuéntrelo, ahora». La voz de Joaquín sonó firme, como el hierro. «Y quiero que traten a doña Esperanza con la misma amabilidad y dedicación que ofrecerían a su propia familia». El residente salió corriendo y los estudiantes se dispersaron. La enfermera jefe se quedó visiblemente apenada. «Señora», dijo a Esperanza, «disculpe. A veces la prisa en un hospital nos hace olvidar que detrás de cada cama hay una familia sufriendo. No es excusa, pero así es la realidad». Esperanza asintió, tratando de procesar lo sucedido. «Entiendo que tengan mucho trabajo, solo quería saber cómo está mi hija». «Y tiene todo el derecho», respondió Joaquín. «No es un favor, es su deber». Mientras esperaban al médico responsable, Joaquín se sentó junto a Esperanza. «¿Tiene otros hijos?», preguntó con interés genuino. «Sí, tuve 4. Uno murió en la guerra, otro falleció joven por las drogas. Solo quedaron Carolina y Marcos. Marcos vive lejos, con su propia familia. Carolina siempre me cuidó, a pesar de tener hijos». «¿Y el padre de los niños?», inquirió Joaquín. «Nos dejó cuando nació el menor. Dijo que no quería responsabilidades». Esperanza sonrió con tristeza. «Pero Carolina es fuerte. Dice que no necesita a nadie, que ella y los niños podrán solos. Aunque ahora necesita atención y usted se la da». «Sí, siempre ha sido así en nuestra familia. Uno cuida del otro». Joaquín asintió pensativo. La historia de aquella mujer lo conmovía profundamente. Quizá era la dignidad con que cargaba sus pesares, o la forma en que hablaba de los hijos, incluso los que ya no estaban, con amor incondicional. «¿Trabajó alguna vez?», preguntó. «Sí, toda la vida fui ama de casa. Ahora estoy jubilada, pero la pensión es escasa. Ayudo a cuidar a los nietos cuando Carolina trabaja, o trabajaba». La voz le tembló. «¿Los niños saben que su madre está en el hospital?». «Saben que está enferma. No quise asustarlos con detalles. Están con una vecina, una buena persona, pero no puedo abusar de su hospitalidad». Joaquín sintió un nudo en la garganta. Esa historia se repetía miles de veces en hospitales de todo el país. Familias al filo de la navaja, dependientes unas de otras, sin red de apoyo, armadas solo con amor y determinación. «¿Es usted creyente?», preguntó. «Soy católica, asisto a la parroquia del barrio. El padre Juan es buena gente, conoce a toda la comunidad. Incluso vino el primer día y le dio a Carolina la unción de los enfermos, por si acaso». «¿Qué le pide a Dios?».
Esperanza esbozó una sonrisa que iluminó su rostro por primera vez en horas. Que cuide de mi hija, y que me dé fuerzas para cuidar a mis nietos si ella no pueda. No pido milagros, pido fuerza para aceptar lo que el destino traiga. Joaquín tragó saliva. Aquella mujer irradiaba espiritualidad, una fe madura forjada por el sufrimiento. Fe que no esperaba justicia del mundo, pero creía en hallar sentido incluso en la injusticia. 20 minutos después llegó el médico responsable, un hombre mayor, canoso, de mirada cansada, pero se dirigió a Esperanza con verdadera calidez. Señora, disculpe el retraso. Soy el doctor Fernando, responsable del caso de su hija. Quiero explicarle la situación actual. Esperanza se puso de pie, manos apretadas en el bolso. Su hija sufrió un traumatismo craneoencefálico grave. Afortunadamente, los estudios más recientes muestran que no hay hemorragia interna y los síntomas neurológicos se han estabilizado. Esperanza exhaló un suspiro de profundo alivio. Sin embargo, continuó el médico, debemos monitorizarla durante unos días. Pueden aparecer alteraciones temporales de la memoria o dificultades de coordinación, pero creemos que con fisioterapia y cuidados continuos puede recuperar la salud por completo. ¿Puedo verla?, preguntó Esperanza con voz quebrada por la emoción. Por supuesto, incluso será muy beneficioso. Los pacientes neurológicos reaccionan muy positivamente ante la presencia de sus familiares. Esperanza se alzó con temblor en las piernas. Joaquín también se levantó y le ofreció su brazo. «Gracias», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Muchas gracias». «No me dé las gracias», respondió Joaquín. «Dígase más bien a sí misma, gracias por ser quien es, porque vale la pena luchar por un mundo mejor». Esperanza no comprendió del todo, pero sintió la hondura de aquellas palabras. Entró en la sala junto con la jefa de enfermeras, ahora amable y atenta. Joaquín permaneció en la sala de espera, observando su figura alejarse. Se sintió transformado por aquel encuentro, como si hubiera reenfocado su visión del mundo. Supo que existían personas como Esperanza, pero solo al verla de cerca comprendió su dignidad, su fuerza discreta y su capacidad de amar sin condiciones. Una hora después, Esperanza regresó de la habitación. Tenía los ojos enrojecidos, pero eran lágrimas de alegría. Carolina estaba despierta, la reconoció y habló con ella. Tenía por delante un largo camino de rehabilitación, pero estaba bien. «¿Cómo está?», preguntó Joaquín, que la esperaba fuera. «Bien, algo confusa, pero bien». Preguntó por los nietos, por el trabajo. «Sigo teniendo a mi Carolina». Esperanza sonrió entre lágrimas. Dijo que soñó con un ángel en la habitación. ¿Será por los medicamentos? Joaquín sonrió. «Quizá. O quizá tuvo razón. ¿Te quedarás un rato más? Tu esposa». «Mi esposa está bien, la operación fue un éxito. Ahora duerme y puedo irme a casa tranquilo». Hizo una pausa. «Pero quisiera hacerle una pregunta, si me lo permite». «Claro. Su nombre es Esperanza. ¿Lo eligieron sus padres por alguna razón especial?» Esperanza soltó una risa suave. «Mi madre decía que nací en un día muy difícil para la familia. Mi padre estaba desempleado, teníamos poco dinero y muchos problemas. Pero cuando vine al mundo, mi madre me miró y dijo que era una señal de que las cosas mejorarían, que mientras hubiera vida, habría esperanza. ¿Tuvo razón? No lo sé. La vida no ha sido fácil, no puedo decir que lo haya sido. Pero cuando todo era realmente difícil, sentía que debía honrar mi nombre, debía creer que al final todo saldría bien». «¿Y salió bien?», preguntó Joaquín, mirando por la ventana a las personas paseando en el patio. «Sigue saliendo bien. Mientras yo esté aquí, mientras mis nietos crezcan y mi hija se recupere, todo va bien. Hoy me enseñó algo muy importante». «¿Yo? ¿Qué?». «Que la dignidad no es algo que se gana o se pierde, es algo que se es, y que a veces la persona más importante en un lugar es aquella a quien nadie ve». Esperanza guardó silencio un momento, digiriendo esas palabras. «Eres buena persona», dijo. «No tenías que hacer lo que hiciste. Lo tenía que hacer, porque era lo justo, porque usted lo merecía, porque si no cuidamos unos de otros, ¿quién lo hará?
Hablaron unos minutos más, dos desconocidos unidos por un instante de vulnerabilidad que los transformó mutuamente. Cuando Joaquín se levantó para marcharse, Esperanza le tendió la mano. «Gracias por todo». «Gracias a usted», respondió él, estrechando su palma, «por recordarme lo verdaderamente importante». Y entonces, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones porque historias como esta, de humanidad, dignidad y esperanza, deben compartirse, recordarse y vivirse. Porque en un mundo que a menudo nos hace sentir invisibles, pequeños o insignificantes, hay que recordar que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ver al otro, respetar su dignidad y ser el cambio que queramos ver en el mundo. Joaquín salió del hospital con el corazón más ligero, aunque a la vez más cargado. Más ligero por haber hecho lo correcto, más cargado por saber cuántas otras esperanzas existen aguardando a ser vistas, escuchadas y respetadas. Esperanza se quedó en el hospital hasta avanzada la tarde, conversando con Carolina, ayudando a las enfermeras, llevando agua a otros pacientes. Cuando por fin se preparó para volver a casa, para abrazar a sus nietos y decirles que su madre estaba bien, llevaba consigo algo que no tenía aquella mañana, la certeza de que en el mundo hay personas capaces de ver más allá de las apariencias, reconocer la dignidad donde yace y marcar la diferencia cuando más se necesita. 3 meses después, Carolina se recuperó por completo. Volvió al trabajo, sus hijos crecieron sanos y la vida retomó su ritmo normal. Sin embargo, Esperanza nunca olvidó aquel día en el hospital ni al hombre que se detuvo para verla, escucharla y tratarla como alguien valioso. Y Joacón, por su parte, cambió su forma de dirigir, gestionar y vivir. Comenzó a visitar los hospitales bajo su responsabilidad, no solo como autoridad, sino como observador de la cotidianidad humana. Aprendió a descubrir esperanzas en cada rincón, a escuchar historias que nadie había escuchado y a velar porque el respeto y la dignidad no fuera mera cortesía, sino un derecho. Porque a veces, en un mundo que corre demasiado rápido para notar las pequeñas tragedias y los grandes triunfos del día a día, hace falta alguien que se detenga, observe y cuide, alguien que reconozca que detrás de cada caso hay una historia, detrás de cada problema un ser humano, y detrás de cada espera un corazón latiendo con esperanza. Y que nos recuerde que no necesitamos uniformes ni títulos para ser héroes. A veces basta con tener ojos, oídos y un corazón para cuidar la dignidad ajena. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos hace humanos, la capacidad de reconocer la humanidad en los demás, especialmente cuando más necesitan ser reconocidos. La historia de Esperanza y Joaquín se divulgó discretamente por el hospital, de boca en boca, de corazón a corazón, recordando a todos que los pequeños gestos de reconocimiento y respeto pueden cambiar no solo un día, sino toda una vida. Y que en un mundo donde es fácil sentirse invisible, basta a veces con alguien que nos vea, nos escuche y recuerde que importamos. Y así, en una tarde de martes cualquiera, dos personas descubrieron que la humanidad sigue viva, late y se manifiesta cuando menos lo esperamos y más lo necesitamos. Descubrieron que la esperanza no es solo un nombre, sino una forma de vida, una elección diaria, la luz que encendemos para otros y que en el camino ilumina también nuestra propia senda.